Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Pues aquí comienza un nuevo episodio de Restañando el Alma. Esta vez también vamos a mirar un poco a la actualidad, pero utilizando la actualidad de excusa, vamos a reflexionar sobre qué está pasando con el arte. Este programa en parte ha arrancado gracias a Sergio, a mi amigo Sergio, del podcast El laberinto del Minotauro VK. ¿Y por qué digo que ha arrancado gracias a Sergio? Porque en realidad él comentó en un grupo de podcast al que estamos suscritos los dos. Empezó a comentar un poco esta la problemática de La Oreja de Van Gogh, de su cantante Leire y de su anterior cantante Amaya, ¿no? Esta trilogía, este tridente en el que se está diciendo de todo, se está hablando de todo, y nos sirve también a todos para reflexionar un poco de cómo funciona el mundo de la música, cómo funciona el mundo del arte, ese mundo que nos parece muy distinto y muy diferente al mundo industrial, al mundo arquitectónico, de ingenieros, profesional, en una palabra. Y en realidad no dista mucho de cualquiera de esas disciplinas que os he mencionado anteriormente. Así que gracias, Sergio, por los audios que has ido colgando en el grupo de podcasting, eso sí. Y gracias a que hemos removido toda esta historia, pues hoy voy a hablaros de La Oreja de Van Gogh, de Leire, de Amaya y del arte. Searching for the reasons, in need of the rhymes, always feeling like... Bueno, como bien podéis adivinar, estoy en el estudio de mi casa, donde suelo grabar todos los episodios de Restañando el Alma cuando no los grabo fuera en el jardín o en el coche. Y tengo aquí a mi lado un vaso con el dibujo de un águila perdicera, un águila fascinante. Y el vaso está lleno de manzanilla que me está acompañando en este episodio y que espero que me ayude en esos momentos en los que la voz a veces me juega malas pasadas. Comencemos por La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh es un grupo al que yo sigo desde hace tiempo. No es un grupo o un tipo de música que a mí me vuelva loco o me apasione, pero sí que es cierto que hay algunos temas que sí que me gustaban.
sobre todo en aquella época en la que cantaban con Amaya, que comenzaron allí en su primitiva Donosti. Y bueno, es un grupo que siempre me ha llamado la atención, porque a mí cuando alguien presenta un disco siempre suele haber como una especie de esquema que yo me fabrico entre las canciones que me gustan, las canciones que ni me gustan ni me disgustan y luego las que me disgustan. Cuando hay un grupo que saca un disco y casi todas las canciones me gustan, me llama la atención y ya suelo ser seguidor de ese grupo. En aquella época yo no es que fuera muy seguidor de la música pop, pero sí que es cierto que en este caso La Oreja de Van Gogh tenía sus temas que a mí me gustaban, que yo me gustaba escuchar a Amaya cantarlas, y sobre todo, bueno, pues, en alguna ocasión fui a algún concierto acompañando a mi sobrina, pues para verles y para disfrutar un poco también de La Oreja de Van Gogh en directo. Ahí descubrí que Amaya cantaba bastante bien, que no era solamente el disco, no era solamente el estudio, sino que también Amaya, pues eso, tenía bastante calidad a la hora de cantar. No digo de voz, no digo de que sea un chorro y que nos pueda dejar con la boca abierta cantando en Lo Sole Mío, pero sí que tiene un gusto, sobre todo un gusto a la hora de cantar. Bueno, es que a mí me llamó la atención, me gustó, la verdad que me gustó. Después yo ya dejé de seguir La Oreja de Van Gogh, les perdí la pista, y porque en el siguiente disco ya las canciones no eran tan... lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando te vacías por dentro, pues luego cuesta otra vez encontrar el hilo por el que tirar y por el que seguir al mismo nivel. Bueno, pues yo perdí la pista a La Oreja de Van Gogh, sé que Amaya se fue, sé que entró Leire, opiné yo en aquel momento que Leire no entraba por ser Leire, sino que entraba seguramente porque el tono de voz y la manera de cantar de Leire se aproximaba casi al 80% a lo que podía hacer Amaya. Y ese creo que fue la gran puñeta de Leire, el gran hándicap a la hora de apuntarse o de pasar a ser integrante de La Oreja de Van Gogh. Algo que no dice nadie, algo que no apunta a nadie, me parece de una lógica aplastante. Es decir, cuando un grupo a mí me elige para cantar, por ser Iñaki Urdangarín Iraeta y por cantar de esa manera, yo voy a tener mi propia personalidad. Yo voy a tener mi propio peso específico en el grupo. Si a mí me contratan porque mi forma de hablar, de cantar, de mi tono de voz se parece al timbre del cantante anterior, es que todavía están viviendo en esa nube de querer tener al cantante que se fue. Y ahí yo, Iñaki Urdangarín Iraeta, no voy a ser yo, voy a ser el otro, pero en versión empeorada, porque claro, nadie podemos ser la otra persona, somos nosotros mismos. Si a nosotros nos cogen, nos eligen porque nos parecemos al de antes, evidentemente, Leire, vas a tener que estar preparada a vivir los 17 años que has vivido en el grupo con la espada de Damocles y con la sombra de Amaya, porque no te han elegido a ti por ser Leire y cantar bien, te han elegido a ti por parecerte a Amaya y por cantar bien. Y cantar como Amaya. Entonces, claro, la gente dice, es que a Leire la han ninguneado todo este rato. Ya, pero es que uno también permite que los demás la traten un poco como no te toca, porque también estás en un puesto al que a ti te hubiese gustado llegar, al que ves la oportunidad de poder llegar, al que llegas, y una vez que has llegado, pues hombre, no te hace gracia, no te gusta, pero estás ahí porque es lo que tú quieres. Y eso tiene un precio, que Amaya va a estar siempre, la sombra va a estar ahí. Y tú, que encima cantas como ella, tienes un tono parecido a ella, e intentas que se note lo menos posible en los directos la ausencia de Amaya, es que tú misma estás potenciando la ausencia de Amaya. Estás diciendo, ella no está, pero yo estoy aquí. Claro, luego no puedes pedir que te valoren por ti, te valoran por Amaya, te valoran por el recuerdo, te valoran por la nostalgia.
¿Eso da derecho a que ocurra lo que ha ocurrido ahora? No. Pero sí que es cierto que ella se quejaba de los fans, de cierto tipo de fans, de esa sombra siempre que Amaya está siempre ahí, pero es que esa sombra la han potenciado el grupo, porque el grupo sigue anclado en la época de cuando Amaya estaba, y esa sombra también la ha potenciado Leire, porque Leire se ha ofrecido a ser la suplente de Amaya, no la suplente de La Oreja de Van Gogh, la suplente de Amaya Montero. ¿Qué ha pasado ahora? ¿O qué creo yo que ha pasado? Porque yo os aviso, yo no conozco a nadie de La Oreja de Van Gogh. He estado un par de veces con Amaya Montero porque hemos coincidido en eventos, pero nada más. Ni he hablado con ella, ni me he sacado una foto con ella, ni en mis años en los que estuve en la música tuve que hacer ninguna colaboración, no tuve ningún contacto con ella. Sí que he coincidido con ella, pero no he hablado con ella. Entonces, lo que yo voy a decir ahora es más o menos lo que yo imagino que está sucediendo. ¿Por qué me aventuro a decir lo que yo me imagino que está sucediendo? Porque conozco el mundo de la música, conozco cómo funciona esto y conozco por dónde suelen ir los egos musicales. Entonces, ¿por qué Leire dice que abandona el grupo? Porque claro, aquí tampoco está claro que Leire haya abandonado el grupo, tampoco está claro que los del grupo hayan dicho Leire se va o a Leire la echamos. Aquí nadie dice nada claro. Y esa es una de las pistas que me da para luego argumentar yo lo que voy a decir. Yo creo que esto de Amaya Montero y La Oreja de Van Gogh nace pues seguramente cuando Amaya Montero empieza a recuperarse de su enfermedad mental. En ese momento seguramente Amaya pues optó por contactar con alguien de La Oreja de Van Gogh, que puede ser cualquiera de los cuatro, supongo que el guitarrista o el teclista, que son los que se ven que tienen como más complicidad con ella. Supongo que de alguna manera le habrán recomendado pues que aquellas personas que hayan merecido la pena de su pasado las recupere, cuente con ellas y comparta partes de su existencia con esa gente, porque la gente que te aporta para bien, pues siempre está bien que tú estés con ella. Todo esto es una película que yo me hago, pero que seguramente no va a distar mucho de lo que realmente ha ocurrido. Bueno, pues en ese contacto Amaya pues le dice que bien lo pasábamos y que bien estábamos y bla bla y bla bla y bla bla, todas las cosas que vivimos, todas las cosas que tuvimos, y a cualquiera se le ha ocurrido la idea de montar un concierto con ella a lo bestia, como la vuelta de Amaya a los escenarios y también la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero. ¿Qué pasa? Pues que en toda esta historia a cada una de las partes se le va yendo la olla, se le va yendo la pinza, cada una imagina lo que quiere imaginar, pero a todas las partes les molesta una pieza que se llama Leire. ¿Qué hacemos con Leire? Porque Amaya parece como que ha tenido una segunda oportunidad en la vida. Los de La Oreja de Van Gogh quieren disfrutar de esa segunda oportunidad y quieren volver a sentir lo que eran al principio. Esto lo he dejado yo como muy bonito, muy, muy precioso, porque tampoco quiero soltar toda la miseria. Pero en toda esta ecuación sobra la Y, que es Leire. ¿Qué hacemos con Leire? Ahí viene lo que yo quiero argumentar del mundo de la música. Yo creo que el cabreo de Leire no es porque La Oreja de Van Gogh vuelva con Amaya. El cabreo de Leire es porque efectivamente en este caso la ningunean. ¿Por qué? Porque Leire no tiene ni idea de que parte del grupo está hablando con Amaya Montero, o que están planeando con Amaya Montero, o que de repente, cuidado, la casa de discos, los managers han hablado con el grupo y han dicho: esta es una oportunidad brutal y esto hay que hacerlo así, 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 así. ¿Y cuál es la vuelta de todo esto? Hombre, pues que Leire molesta.
que Leire es una figura que está ahí, que no sabemos qué hacer con ella, que a todo el mundo se le va la olla y quiere hacerlo todo con Amaya porque eso va a ser un éxito garantizado, al menos durante un tiempo, y Leire molesta. Pero a todo esto se ha fraguado y Leire no tiene ni idea. Nadie le ha dicho a Leire la verdad. Y yo creo que el gran error de todo esto es, en el comunicado del grupo decía, es que nos hemos sentado, hemos hablado mucho, hemos estado dialogando mucho y nunca hemos llegado a un acuerdo. Yo creo que eso no es cierto. Y en parte creo que Leire no ha firmado ese documento o esa declaración porque efectivamente eso no es verdad. A mí me extrañaría muchísimo que en el mundo de la música que yo conozco esto se haya hecho de manera tan madura, tan bien gestionada y de una manera tan verdadera. Es que me extrañaría muchísimo. Esto generalmente se hace a escondidas de todo el mundo. Y cuando de repente quieres decir algo no te atreves porque tienes todavía una gira y hay que seguir cantando y cómo vamos a seguir con esto, y entonces te callas. Y entonces dices, no, perdonad, tranquilos, cuando acabemos la gira ya se lo contamos, ya se lo decimos y ya está. Y ellos siguen con su vida normal, un concierto, otro concierto, un viaje, otro viaje, etcétera, hablando y contándose cosas entre ellos sin decir nada y los cuatro tapando la verdadera realidad de la historia. Eso, un poco antes, un poco después, desde el punto de vista de la casa de discos o desde el punto de vista de la oficina de management o desde el punto de vista de algún conocido que es conocido de alguno del grupo y de repente le dicen algo y de repente ese algo termina en el oído de Leire. Y entonces Leire se mosquea. Leire pregunta qué está pasando y todo el mundo le dice que eso es una tontería. Hasta que de verdad un día se entera. Y entonces ahí se arma la madre del cordero. Porque la han estado engañando y de repente se ha enterado de toda la tortilla. Si me pongo a favor de unos o de otros, mira, yo no me pongo a favor de nadie. Pero hombre, a Leire no la han tratado bien. Un 50% de ese maltrato es culpa de Leire. Porque nunca, jamás se ha hecho valer. Nunca. Porque desde el primer momento, y vuelvo a repetir, ha cantado como Amaya. Y si cantas como Amaya, la sombra de Amaya va a estar ahí siempre. Y si no cantas como Amaya, no te van a elegir para el grupo. Porque el grupo estaba tremendamente contaminado con la voz, con la cadencia, con la forma de ser de Amaya Montero. Que antes creíamos que era la cantante y ahora resulta que era la cantante y el alma del grupo, porque eso es lo que está pasando. Pues eso es lo que yo opino de toda esta historia. Y me parece que con Leire no se ha jugado bien. Que ya vuelvo a repetir, que el 50% se lo ha ganado ella, porque ella lo ha fomentado, pero eso no es razón ni motivo para que el 50% restante, la responsabilidad restante que recae en el grupo funcione como ha funcionado. Chiquillos, niños, emocionalmente súper inmaduros, pero así es el mundo de la música, ¿eh? Y cuando digo músicos, no estoy hablando ni de los que tocan la guitarra o la batería o las grandes figuras. Estoy hablando de todos, hasta los que tocan la pandereta. Normalmente en el mundo de la música hay mucha gente con emocionalidades muy servidas para el ego y que cuesta mucho decir la verdad, decir las cosas como son, cuesta muchísimo. No te encuentras gente que te diga la verdad a la cara. Todo el mundo lo hacen a las espaldas, por detrás, sin que te enteres. Y de repente cuando queda un día o dos para que te enteres porque ya no hay más salida, entonces vienen y te lo cuentan. Que no eres tonto, dices, ¿y todo este tiempo? ¿Y he estado siendo un tonto que me habéis estado utilizando? Pues sí, efectivamente, es lo que hay. Así que eso es lo que yo pienso de la historia de La Oreja de Van Gogh.
Les deseo mucha suerte a Leire, a La Oreja de Van Gogh y a Amaya. Pero, chicos, así no. Así no. Pero bueno, el mundo de la música es el que es. Hoy en día falta alguien en el panorama musical que de verdad marque un punto y aparte, porque solamente tenemos reggaetón, sucedáneos de reggaetón, que todavía es peor, y poco más. No hay nada más. Todo lo demás son pequeños, minúsculos casos de músicos que quieren hacer algo. Un Melendi, un Manolo García, Alejandro Sanz a veces, pero no hay nada más, ¿eh? Y Rafael, eso sí, Rafael sí, como decía mi amigo Sergio. Ahí está Rafael, manda narices con la edad que tiene, y yo creo que nos da una lección a todos. Pero el panorama musical español está muy mal, ¿eh? El vasco está horrible, ¿eh? El panorama musical vasco hace unos años era de lo mejorcito que había en el país, y ahora es penoso. Es penoso. Y se nota, claro. Se nota en la proyección internacional, se nota en los premios, se nota en las ventas, se nota en los conciertos. Por eso ahora quiero, como segunda parte del programa, analizar, espero que profundamente, el tema del arte. ¿Qué quiero decir con el arte? Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de literatura, de música, de cine, también podemos hablar de pintura, de escultura, etc. Pero quiero centrarme en la literatura, la música y el cine. Esas tres vertientes, diferentes vertientes de una misma cosa, estamos todos de acuerdo que de verdad, verdaderamente, cuando funciona, es cuando hay arte en lo que se hace. O mejor dicho, es cuando conviertes lo que haces en arte. ¿Qué es arte? Sería algo que nos podría llevar pues muy largo, entonces no voy a entrar en esa historia, pero todos entendemos lo que significa arte. Fijaos, os lo voy a poner con un ejemplo perfecto. La canción Old Love de Eric Clapton, para mí es arte. Sin perdón es arte. El Quijote es arte. Tenemos claro que es arte, ¿no? Bueno, pues hace años, al analizar lo que voy a analizar yo ahora, dividiríamos la historia en tres partes. Porque en el arte hay tres diferentes campos. En todas las disciplinas, ¿eh? Los que mandan, los que dirigen, los que gestionan el cotarro. Después irían los artistas, los que crean, los que producen, los que generan. Y la tercera parte sería el público. Hace años, si analizamos el esquema, este mismo esquema, que no ha cambiado, que es el mismo esquema, pero ha cambiado en esencia. Hace años, ¿quiénes estaban arriba? Arriba estaban una serie de personas que seguramente no tenían estudios musicales, seguramente no tenían licenciaturas, no tenían másters, no tenían esas, perdonad que os lo diga, pero esas chorradas, pero tenían el máster de la vida. Seguramente desde pequeñitos estaban vinculados a negocios musicales, a sacar grupos adelante, a encontrar valores, nuevos valores, y también, evidentemente, a componer y a saborear y a degustar y a saber qué podía ser un éxito y qué no. Eso estaba arriba del todo. Eso lo dominaba todo. Después, debajo de ese grupo de gente, que eran los que dirigían artistas con empresas de management, eran las discográficas, las editoriales, las productoras de cine. Ahí había toda una serie de gente que trabajaban apostando. Y su trabajo era encontrar a alguien, descubrir un talento y utilizar ese talento para
subir y conseguir las más altas cotas de éxito. Esos son los que estaban arriba. Los que estaban en medio, había gente que tenía estudios musicales y gente que no. Pero lo que sí era totalmente común a unos y a otros era que para llegar ahí, para tener un sitio en esa zona media del negocio, del arte, tenían que tener un talento brutal y mostrar algo que nadie mostraba. Ya os digo, talento para cantar, talento para interpretar, talento para componer, talento para producir, talento. Dar ese plus que los demás no daban. Y eso era fundamental para llegar ahí. Sin eso se podía mentir, pero servía para poco. Necesitaban llegar al público. Necesitaban que ese talento estuviera dedicado a transmitir, a apasionar, a fascinar a toda esa gente que se sentaba enfrente y que estaban ansiosos, hambrientos de que tú les dieras de comer al alma. Porque al final la literatura, la música, el cine son alimentos para el alma. Es arte. Y ese arte nos llena, nos alimenta, nos construye, nos revoluciona. Porque el arte no es solamente lo perfecto o lo sutil. Arte hay de muchas maneras y arte hay en muchas cosas y en muchos modos. Y cuando pasamos a analizar la tercera base, la tercera sección de esa pirámide que imaginamos para describir cómo se distribuía el negocio, ahí está el público. Ahí está la gente que aceptaba ciertas cosas y ciertas cosas no. Gente que apoyaba un estilo de música, un estilo de canciones, un estilo de baile, un estilo de vida, y no apoyaba otro. Entonces el público era el último filtro, pero en realidad era el filtro que valía, era el filtro que importaba. Porque aunque el de arriba dijera que este señor era muy bueno, y ese señor tuviese un talento increíble, si después no conseguía transmitir ese talento, no conseguía empatizar con el público, no conseguía despertar en el público el amor por lo que él hacía, todo eso se quedaba en nada. Por eso los de arriba tenían que apostar. Primero buscaban el talento, lo reconocían, lo potenciaban y después lo lanzaban. Y ahí estaba la apuesta, porque seguro no había nada. Siempre se trabajaba sobre cosas inciertas, sobre estoy seguro que lo voy a conseguir, pero no tengo ni puñetera idea. Porque el público, esa frase de el público es soberano, que no es porque fuera cosa de hombres. Es soberano porque era el que daba y quitaba negocios, razones, derechos, posibilidades, proyectos. En esa tesitura funcionaba el negocio antes. Vamos a pasar a ahora. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué tenemos una situación tan diferente a la anterior? Decía Sergio en uno de sus audios que él estaba muy cansado de ver que en el cine se hacían remakes. En la música, cada vez la música era más simple, más sencilla, sin tanto adorno, sin mensaje que quieras transmitir a la gente. Todo se volvía más simple, más vacío. ¿Por qué? Pues esta es la traducción que yo me hago. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la época anterior, con la época actual. ¿Quiénes están arriba? Aquí hay uno de los grandes cambios. Yo os diría que hay cambios en las tres secciones, ¿eh? No creáis que voy a decir aquí hay cambio, aquí no. No, hay cambios en las tres secciones. Pero uno de los cambios más fuertes sobre toda esta historia está arriba. Arriba ya no está el que apuesta. Arriba ya no está el que sabe.
Arriba ya no está alguien que tiene una relación X con la música. Eso ya no existe. Eso ya no está. ¿Quién está arriba? Arriba está alguien que viene de la universidad, que viene estudiando números, multiplicaciones, sumas, restas, lo adornan de economía aplicada, economía de proyecto, economía general básica, pero es lo que mi madre ha hecho toda la vida. Tengo 50, aquí tengo que gastar 60, tengo que sacar 10 de donde sea, lo de toda la vida. Lo que sabemos hacer todos, eso sí, le llamas economía aplicada, oye, y es la leche. Economía aplicada. Máster en economía aplicada. ¡Wow, tío! Pues ahí arriba está ese señor, que ha hecho marketing, o ha hecho administración de empresas, o ha hecho hasta ciencias políticas. Conozco el caso. Conozco el caso de un importante directivo de una casa de discos, de una discográfica, que empezó a hacer periodismo, siguió por económicas y terminó haciendo no sé qué de políticas. Pero no era una licenciatura, era otra cosa extraña. ¿Quién está arriba? Arriba está una persona que teóricamente ha estudiado, en el mejor de los casos, nada que tiene que ver con la música, con las cuentas, no tiene ni idea de lo que es ese mundo a nivel artístico, sino que es un banquero. Un banquero en el peor de los sentidos, ¿eh? Y está ahí porque es el primo de, el novio de, el hermano de o el nieto de. No está por otra cosa. Y a partir de ahora es el que manda. Porque acaba de terminar la carrera. En la carrera le han dicho que es un tío grande porque ha sacado un 7,5 y entonces viene a revolucionar la Warner, por ejemplo, o EMI, o Sony, o la que sea. Entra y lo primero que hace es toda esa gente que son perros viejos, que son personas que llevan toda la vida vinculada a la música, fuera, jubilados. Fuera, fuera. Y mete a una serie de zarrapaos que se ponen traje y corbata y en realidad les ves que no les pega ni el traje ni la corbata. No tienen ni idea de la música, pero funcionan como si fuera una empresa de coches, con números, con gráficos, con programas informáticos, portátiles, discos duros y utilizando las matemáticas. ¿Quiénes están en el medio? En el medio han pasado de estar la gente más innovadora, la gente más emprendedora, la gente más rompedora, a estar verdaderos tontos. ¿Por qué? Porque en el momento que arriba pones a gestores empresariales para gestionar algo que es artístico, los verdaderos artistas van a desaparecer. Porque primero, no responden a lo que buscan los gestores, porque los gestores buscan cosas concretas y un artista no puede concretar. En el momento que un artista concrete, lárgate y no le hagas ni caso más, no es artista. Entonces esos van desapareciendo. Los de arriba no les apoyan. Si no les apoyan, no sacan discos, no hacen películas, no escriben. ¿Para qué? Si nadie les va a coger el libro. Nadie va a coger ese manuscrito y se lo va a imprimir. Entonces esa gente va desapareciendo. ¿Y quiénes toman el relevo? El relevo lo toman los que no saben, los que no tienen talento. Pero como ya tener talento no es algo necesario para llegar ahí, ¿ahí quién llega? El que quiera el de arriba. El de arriba elige. ¿Y a quién va a elegir para que haga lo que uno quiera? Al tonto. ¿O vas a elegir al listo para que te dé problemas? Y cuando tú le digas,
tienes que dejar a esta chica y ahora vas a volverte gay, o vas a volverte punk, o vas a cortarte el pelo al cero. ¿Qué quieres? ¿Tener a un tío egocéntrico porque toca la guitarra como Los Ángeles, al que no le puedes toser? ¿Para qué? Si ese tonto te va a vender tantos discos o más, porque los discos los vendes tú, no los vende el artista. Los vende el subdirector de Warner, o el subdirector de Sony, o el director general de nuevos talentos de EMI. Ese es el que vende los libros. O el subdirector general de nuevos talentos de Planeta. O el director general del Premio Planeta. Ese es el que vende los libros. No el escritor, no el músico, no el actor. Entonces terminas con un grupo de gente en esa mitad de talento, de arte, que son verdaderos inútiles, sin oficio ni beneficio, que no saben cantar, que les quitas el autotuning y es para salir corriendo, que cuando están en una fiesta y tocan su canción, hacen así con el dedo para que los que canten sean el público, no él. Esos son los que ahora están ahí en medio. Esos tienen el panorama musical español. Claro, está muy bien, vendes muchos discos o no vendes discos, pero sacas mucho dinero de las plataformas, que ahora mismo es el negocio. El negocio es que tú enciendas el móvil, te metas en Apple Podcast o en Spotify, veas el disco de no sé quién, le des al play y lo escuches. ¿Y quién está en la parte de abajo ahora mismo? Ahora mismo en la parte de abajo hay un público con un criterio mínimo, que no se ha autoeducado en la música, no ha crecido en la música, no ha comido ni bebido lo que nosotros comimos y bebimos en una época en la que había tantísimo talento, había tanto arte en lo que se hacía, y esa gente come lo que le den, nada más. ¿Que te dicen que este libro es bueno? Te lo compran. ¿Que te dicen que este disco es superior? Te lo compran. ¿Que te dicen que a este concierto hay que ir porque esto es la vuelta de la oreja de Van Gogh? Te lo compran. Pero te lo tiene que decir el de arriba. El de arriba es el que maneja historia. ¿Por qué este cambio de esquema, que es el mismo esquema pero con gente distinta? ¿Por qué creéis que ahora el de arriba es distinto? ¿Sabéis por qué? Porque para convertir el arte en negocio hay una cosa muy difícil. Los que apuestan por el arte nunca están seguros de tener razón. Nunca están seguros de que vayan a tener éxito. Yo puedo conocer a Mark Knopfler. Puede ser el mejor guitarrista del mundo. Paco de Lucía. Yo puedo conocer a Paco de Lucía. Verlo en una tasca andaluza tocando la guitarra y decir, me voy a hinchar a hacer dinero. Pero, ¿seguro? No estoy, no. No, porque el público en aquella época era un público que, entre comillas, pensaba por sí mismo mucho más que ahora. Yo no voy a negar que entonces también había los managers, las casas de discos, tenían promoción. Promocionaban a los grupos, a los músicos, evidentemente. Pero había una gran parte de independencia entre lo que iba a hacer el público y lo que pretendía hacer el director de la casa de discos. Ese público pensaba por sí mismo. Ese público decidía por sí mismo, decidía por los gustos, decidía por lo que le gustaba, por lo que le apasionaba, por aquello que le hacía vibrar, por aquello que le hacía temblar. Eso es lo que movía la música, el cine, el teatro, la literatura. Eso es lo que movía todo. Y a día de hoy, eso no existe. Porque el público de hoy es mucho más tibio que el de hace unos años.
Y el público de hoy no busca, deja que le enseñen. Y aquello que te enseñan es con lo que te quedas. Porque te lo ha enseñado aquel, porque te lo ha dado aquel, porque el otro te ha dicho esto es buenísimo. Y todo esto se hace para que el de arriba no tenga que apostar, no tenga que buscar el talento, sino que al final el que genera el producto es el de arriba. El que crea el producto es el de arriba, que es el que le da al de abajo, al público, su producto. Ese producto lo tiene que controlar. Para que lo controle, el del medio tiene que ser tonto. ¿Entenderme con lo de tonto? Tiene que ser alguien que no tiene talento, luego no tiene ego, luego no tiene nada. Nada. Cuanto menos tenga, mejor. Cuanto menos estudios, más tonto. Más le guste solamente piense en coches y en tirarse tías o tíos, mejor. Más fácil de llevarlo. Más fácil de que haga lo que tú le pidas. Y además, los productos son para 1 año, para 2 años, para 3, pero como mucho. Se cogen, se usan y se tiran. Porque hay 50.000 más. Pero ya no hay un ego de estúpido. Un ego de yo tengo este dinero. Pero ya no hay el ego de decir, ¿cómo que no me vas a dejar hacer esto? Me voy a otro lado y lo hago porque yo lo valgo. Esa es la diferencia. Pero eso son gente incómoda. Gente difícil de llevar. Y tú necesitas gente cómoda porque tú vas a presentar un producto. Y ese producto carece de la variable de ¿he acertado o no he acertado? No, voy a acertar siempre. Voy a acertar siempre. Porque tú vas a llegar donde yo quiera. Y la gente va a comprar lo que yo diga. Lo que yo ponga en el escaparate. Con lo cual, la variable de si acierto o no acierto se va a la porra. Ya no hay miedo de fallar. Ya no hay miedo de que me equivoque. O de que haya lanzado este grupo porque esa chica me gustó, pero en realidad el grupo no vale para nada. Ya no hay miedo a eso. En el momento que yo lanzo un grupo, ya está. Ya ha llegado. Va a salir en las televisiones, va a salir en el periódico, va a salir en la radio, va a salir en YouTube, va a salir en Twitch, va a salir con los mejores youtubers. Ya está, no necesito más. Va a salir en las series de Netflix, en las de Amazon, en las de HBO. No necesito más. Conseguido. Reto conseguido. Y me quito el miedo a equivocarme. Me quito el miedo a que tenga que saber mucho más, tenga que vivir mucho más, tenga que tener una mochila vital mucho mayor para llegar a este puesto. No. A este puesto llego con los 5 años de carrera y 2 máster, que lo que he estado es bebiendo cerveza. Hago números, 5 más 5, 10. 10 menos 8, 2. Ya está, no necesito saber más. Y poder. Grandes contactos. Un tonto motivado, que sea el músico, el escritor, el cineasta, el actor, actriz, música, escritora, es decir, ya me entendéis. No importa el sexo, importa la mente de la persona. Y esa mente, cuanto más vacía y más consciente sea de que no vale nada, mejor. Mejor. Después, ¿qué pasa con la vida del artista? Pues mira, si se droga, si ve sus carencias, si necesita tirarse por la ventana, o eso da igual, no le importa a nadie, ni al de arriba, ni al de abajo, a nadie. Pero el de arriba quiere comprarse un Porsche Cayenne más grande que su vecino y ahí hay que... Vamos a crear un grupo de chicos jóvenes. Venga, lo creamos. No hay ninguno que sea así. No, si da igual, no hace falta que sepa tocar la guitarra. Que no. Hoy en día se puede grabar un disco con un portátil, un MacBook Pro, una butaca y un micro de 100 euros, te lo grabo. Por eso, a día de hoy, y os voy a hablar de la literatura, que ahora mismo es donde estoy metido, te encuentras
con escritores, y todos sabemos quiénes son, puedo decir 50 nombres, que escriben una novela cada año. Siempre es la misma. Cambian 4 cositas, pero es la misma. ¿Sabéis por qué? Porque el arte no se puede engañar. Puedes engañar al público. Puedes engañar a la gente. Al arte no lo puedes engañar. Para escribir una obra artística, para componer una obra artística o para interpretar artísticamente una historia, tú tienes que llevar mucho dentro. Mucho. Tienes que tener mucha historia dentro. Tienes que tener un mapa emocional enorme en tu interior. Y a veces ocurre que escribes un libro y vuelcas todo ahí. Y sale eso, y eso es la bomba, la caña. Que muchas veces igual no tiene éxito, pero de verdad es la bomba. Pero que hay un problema. Tú te has metido en el negocio. Tú estás metido en toda esta historia. Y la editorial, la casa de discos, la productora cinematográfica, te da un dinero que hace que tú vivas muy bien, pero a cambio necesita un producto anual. Tienes que escribir una novela al año. Pero ojo, yo no puedo escribir una novela al año. Claro que puedo escribir, pero ¿qué es lo que sale? Una miseria. Entonces, tú has escrito una novela en la que has vaciado tu ser. Voy a estirar y vas a escribir otra novela que has vaciado tu ser otra vez. Pero la tercera novela no tienes ya. ¿Te vas a repetir? Entonces tienes 2 opciones. A, repetirte. O B, escribir una mierda. Escribir algo que no sirve, que no vale, que no tiene chicha. ¿Cuántos escritores habéis descubierto? ¿Les habéis leído 1 o 2 libros muy interesantes, impresionantes a veces? Y después todo se ha quedado en nada. Es que no quiero decir nombres, pero me dan ganas, para ejemplificar. Estaba hablando con Sergio y nos hemos reído mucho porque él sí me ha dicho nombres y yo me iba riendo porque de verdad es que queda hasta ridículo. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero es que tienen que escribir un libro al año, si no, la editorial no firma el contrato. Y cada octubre, cada noviembre, ese libro tiene que salir. Porque hay que aprovechar las Navidades. Es lo que estamos convirtiendo el arte en negocio. Y el arte o es negocio o es arte. No puede ser las 2 cosas. Estamos convirtiendo a escritores, músicos y cineastas en cajas registradoras. Y eso, pues tiene un precio. Porque al final, la cultura y la salud de un país, de una persona, depende también del arte. Depende de lo que te lleves al alma. Depende de cómo alimentes el alma. Y el alma se alimenta de estas cosas. El alma no se alimenta de lentejas, ni de chuletas. Se alimenta de todo lo que te da vida, de la ilusión que te enciende una canción, del recuerdo que te da una película, de aquella historia que de repente reconoces en la vida de otra persona y que lees en un libro. Ese alimento, cuando la lenteja, la chuleta o el huevo frito vengan a menos, ese alimento va a sustituir la energía necesaria para que tu vida siga teniendo ilusión, esperanza, ganas, inquietudes, que son los que te van a sacar adelante. Pero es que cada vez hay menos de eso. Y nos parece que eso es un problema menor, que lo verdaderamente importante es la energía eólica o el problema de la gasolina o la inflación. No. Eso es un problema muy importante. El empobrecimiento del arte, el empobrecimiento de la cultura del alma. Un problema muy
importante, aunque no nos lo parezca. Y desde aquí, desde Restañando el Alma, querría lanzar un mensaje de SOS a ti que me escuchas y que ahora mismo estás quizás alucinando, quizás entrando en barrena emocionalmente, porque ves el panorama que yo estoy describiendo. Quizás estás de acuerdo, quizás no, pero de verdad, a ti que haces un podcast, que escribes un poema en Facebook, que escribes un libro, que eres capaz de componer un disco, que diriges una película, actúas en una obra de teatro, no sé. De verdad, no dejes de hacerlo. Aunque te escuchen 4, aunque vayan al teatro 6, de verdad, no dejes de hacerlo, porque te necesitamos. Necesitamos a gente que se mida por el talento y el arte que lleva dentro a la hora de compartir con los demás sus experiencias, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus esperanzas y sus ilusiones. Lo necesitamos como necesitamos el agua para seguir viviendo. Firmado, el héroe que camina sentado.